DIF, el corazón de Nuevo León, presenta. Excelente día para todos ustedes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nuevo León. Y también muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales del DIF estatal. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener como siempre un programa muy interesante. Este tiene que ver con el tema de la atención receptiva, y para ello estaremos platicando con un especialista al cual pues yo lo considero un muy buen compañero, un buen amigo. Ya se los estaremos presentando en un instante. Por lo pronto, mi estimada Denise Araujo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Luis, pues feliz de estar otro programa aquí con todos los que nos escuchan y claro, con el invitado y contigo. Gracias, pues el día de hoy en una emisión más de DIF, el corazón de Nuevo León, tenemos el gusto de platicar y darle la bienvenida a nuestro buen amigo, el licenciado Luis Abraham García Tovar. Él es coordinador del programa de familias de acogimiento del sistema DIF estatal. Mi estimado Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Gracias por la invitación a todos ustedes. No, hombre, un gusto que nos acompañes. Por ahí, Abraham tiene pues la peculiaridad de tener este conocimiento muy profundo en cuanto al tema de lo que es el acogimiento, y que seguramente ya en alguna otra oportunidad, mi estimado Abraham, vamos a poder ahondar un poquito más en todo este tema. Sin embargo, lo que nos trae el día de hoy es lo que es el tema de la atención receptiva. Sin embargo, aquí, Abraham, tenemos la dinámica de que antes de empezar el programa tenemos una cápsula que nos da pie y nos ayuda a tener un mayor contexto de lo que vamos a estar abordando a lo largo de estos 30 minutos, poquito menos de 30 minutos. Adelante, por favor. Gobierno del Estado y CIPINA presentan. ¿Aprender mediante el juego? Claro que es posible. Child Fund y Fundación Lego te acompañan en el proceso. Toma nota. Cuando niñas y niños son muy pequeños, debemos estar atentos a su llanto, pues a través de él nos comunican cosas. Así aprenderá sus necesidades. Qué gusto recibirte, Juana. Viniste a conocer a mi bebé. No me lo perdería por nada. ¿Cómo va tu estreno como mamá? Pues salimos ayer del hospital. Se la pasó llorando toda la noche, pero no sé por qué. Bueno, es normal en esta etapa. Tienen que estar atentos cuando llora para entender lo que necesita. Puede que tenga hambre, que haya algo en su ropa que le moleste o que tenga frío. Cuando llore, acércalo a ti para que sienta tu calor y se sienta seguro. Eso haré. Estaré atenta para saber qué necesita. Poco a poco te vas a acostumbrar, no te preocupes. Acuérdate que el bebé está atento a todo. Por eso es importante que le canten, que lo carguen cuando llora, que le hablen durante el baño o mientras lo alimentan. Es cierto, porque fíjate que ayer que estaba llorando, mi esposo lo abrazó y le cantó: "Ala rorro nene, ala rorro ya". Solo así se calmó. Y así es siempre, ¿sabes? También cuando crecen necesitan atención. Por ejemplo, ayer mi hijo Carlos estaba triste y su papá empezó a jugar con él a las adivinanzas. Resulta que se sabía todas y al poco rato de jugar ya se le había olvidado la tristeza. A ver, dime una. A ver si a mí se me quita lo preocupada. A ver, un señor gordito, muy coloradito, no toma café, siempre toma té. ¿Toma té? Ah, el tomate. Sí que ha funcionado. Comprender las necesidades y la forma en que niñas y niños las comunican no es un arte ni un don especial. Se llama atención receptiva y todos podemos hacerlo. ¿Ves lo sencillo que resulta? Por el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro país, jugamos y aprendemos en familia. Sé parte del cambio. Abraham, pues bienvenido de nuevo a este programa, a este espacio. Y bueno, pues ahora sí que vámonos de lleno, ¿no? Al tema. Está muy, muy interesante la importancia de la atención receptiva. Pero, a ver, para los que no estamos familiarizados con el tema, ¿qué es la atención receptiva? La atención receptiva nos referimos con esto a un tipo de cuidado, de atenciones, de forma de acercarnos con nuestros hijos, que tiene la intención de motivar su crecimiento de una manera asertiva, positiva y sobre todo con mucha estimulación.
es un tipo de cuidado para el que los padres utilizamos nuestras habilidades parentales, que así les decimos, con la intención de motivar una relación de empatía, de un sentimiento de solidaridad, de un sentimiento de protección, de bienestar, de seguridad. Hay muchos valores asociados a ella, pero básicamente es eso, la forma en que nos podemos acercar a nuestros hijos con la intención de que sepan que estamos ahí y que estamos sobre todo para ayudarles a crecer. Ok, es algo así como estar al pendiente. Es una manera de verlo, sí. Ok. Es algo bastante interesante, ¿sabes? Porque en psicología justo le decimos habilidades parentales o competencias parentales a este grupo de recursos que sí son físicos, pero también emocionales e incluso perceptivos, que los adultos podemos dirigir hacia los niños, especialmente hacia nuestros hijos, para ayudarles a crecer. Por eso se llaman habilidades parentales. Entonces la atención receptiva tiene que ver con, es una de las habilidades parentales que se caracteriza por estoy atento, estoy cercano, conecto contigo, y no solo lo hago, sino que además la forma en que lo hago te ayuda a saber que lo estoy haciendo. ¿Sí? No es un ejercicio unidireccional, sino que es algo que se puede percibir en ambos, en el padre y en el hijo, que ambos estamos conectados. Wow. Fíjate, Abraham, que por ahí siempre se habla de que a nadie le enseñan a ser padres, Ajá, ¿no? así es. Y entonces, ¿cómo podemos aprender o saber a comunicarnos con los niños, con las niñas o con nuestros hijos si ellos todavía no pueden expresarse a través de palabras? Qué buena pregunta, y sabes que es una de las frases que son más recurrentes en el ámbito de la psicología y sobre todo de la psicopedagogía. La frase tiene algo de verdad cuando decimos que no hay quien nos diga directamente así se hace ser papá o así se hace ser mamá. Entonces, cuando decimos nadie nos enseña a ser padre o madre, podemos decir que hay algo de verdad. Sin embargo, aquí viene lo interesante y el giro importante, es que sí aprendemos a ser padres y madres cuando fuimos hijos. La forma en que nos tratan cuando somos pequeños, Exacto. la forma en que nos han acompañado, nos dejan un modelo de crianza. Y uno podría decir, bueno, pero ¿de qué manera afecta y cómo puedo evidenciar la forma en que me enseñaban a ser papá cuando fui hijo? En la forma en que ahora yo cuido a mi hijo cuando tiene necesidades como las que yo tuve cuando fui niño. Es importante saber que la crianza despierta en todos nosotros emociones, sensaciones, incluso recuerdos de los que a veces no tenemos mucha conciencia, y que debemos saber administrar de una manera mucho más positiva, porque solo cuando lo hacemos bien podremos ayudar mejor a nuestros hijos. Depende mucho de la forma en que cuidaron mi dolor, en que atendieron mi cariño, en que atendieron mi necesidad de cobijo, y la forma en que yo lo haré a través con mis hijos. Si a mí me enseñaron que cuando sentía dolor alguien se acercaba a mí y me protegía, me cuidaba, me hacía sentir seguro, yo tendré la capacidad de hacerlo. Decía una buena amiga psicoterapeuta, no puedo llevar a nadie a un sitio al que no he ido yo mismo. Entonces, cuando yo, en mi historia tengo cosas que me han lastimado o que quizás no pude procesar de una manera adecuada, es muy posible que me cueste más trabajo yo conectar con mi hijo o con mi hija cuando está sintiendo algo parecido a lo que yo sentí cuando era niño. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar mejor esa habilidad? Digamos que me fue bien o que no me fue tan bien cuando fui niño. Digamos que aprendí muy bien o que no aprendí tan bien. Bueno, independientemente de cómo nos haya ido, hay habilidades que podemos desarrollar a través de la disposición, de la apertura, de la flexibilidad, a través de desarrollar esa justa atención receptiva que tenga la intención de buscar poner atención en cómo mi hijo está sintiendo. Lo que no me puede decir en palabras será bastante importante. ¿Cómo podemos hacerle cuando nuestros hijos pues, no ponen en palabras, como bien decías hace un rato? Bueno, hay que reconocer y los padres tenemos que aprender a saber que no todo va a llegar en forma de palabras, ¿sí? A veces en forma de llanto, a veces en forma de un gesto, a veces en forma de síntomas físicos. Mis hijos me van a decir cosas que quizás no pueden poner en palabras. Como señalar, por ejemplo, en un momento dado. Por supuesto, por supuesto. Algo que yo comparto con mis estudiantes de psicología también y con mi equipo de trabajo es que no se nos olvide que los adultos hemos adquirido una forma muy peculiar de interpretar el mundo. Entonces,
de alguna forma, quizás mejor o peor, pero yo puedo reaccionar de forma asertiva a las emociones que estoy sintiendo, si son de enojo, si son de coraje, si son de rencor, de amor, de deseo. Y en el caminito que yo conozco, ya sé cómo interpretar lo que está pasándome. Sin embargo, los niños no. Y un error que solemos cometer como padres es que creemos que nuestros hijos deberían poder saber interpretar como yo lo hago las cosas. Y es ahí cuando los padres le decimos, explícame por qué hiciste esto. A ver, dime. ¿Sí? Pensando que el hijo debería poder interpretar igual que yo. O claro, seguro porque hiciste eso, es que tú quieres esto o lo otro. Y por allá tienen papás o mamás que dicen, es que el niño me dio con coraje. O es que mi hijo me está viendo como si me retara. Habla justo de la interpretación que nosotros hacemos del comportamiento de él, pero no quiere decir que mi hijo o hija necesariamente se esté sintiendo de esa manera. Entonces, para llegar a ese punto del que tú hablabas, de poder interpretar mejor cuando uno llega en forma de palabras, creo que se trata de dos grandes recursos o habilidades. Por un lado, permitirme saber que no tiene que ser como yo pienso que debe ser, pero también poner atención en los detalles que mi hijo me está dando, aunque no sea con palabras. Ya. Fíjate, o sea, de todo súper explicado y Sí, no. yo tomo nota de todo, Yo ¿verdad? por eso dije Sí. experto. Sí, no, me quedé, Gracias. wow. Aquí la frase me encantó, aprendí a ser papá cuando fui hijo, ¿verdad? O sea, totalmente, Esa desde es una ahí. creencia mía, fíjate. Sí, Sí, o sea, yo no soy padre, pero fui hijo. Siempre Claro. esa es una frase que, según yo, a mí se me había ocurrido, pero no. por ahí empezamos, ¿no? Serías muy buen terapeuta. Serías muy buen terapeuta. Así es. Y bueno, Abraham, sobre igual este tema, fíjate cómo, como dices, pues ahora sí que damos, por así decirlo, damos lo que recibimos, ¿no? De nuestros padres. Y sobre esta frase de se enseña con el ejemplo, ¿verdad? En esta parte donde los niños apenas están observando todo, están descubriendo, ¿cuál es la importancia de la imitación que hacen los niños de los cuidadores, de sus padres? Uy, trataré de ser sintético, trataré de explicarlo de manera más sencilla posible, pero es una pregunta que podría dar para muchísimo. Hay seminarios y clases completas sobre la pregunta que estás haciendo. La explicación más común y la más generalizada es algo parecido a lo que todos sabemos. Los niños aprenden a partir de lo que ven, y es cierto. Pensemos en los niños como una estructura, y voy a hacer un concepto que no lo uso de forma peyorativa, sino simplemente como una analogía, como una figura primitiva dispuesta para ser modelada. ¿Ok? ¿Sí? Justo es algo que también le digo a mis estudiantes, para usar una analogía muy cotidiana. Y si conoces el slime, Sí. es que le decíamos moco de gorila en mi Sí. generación, bueno, que es una especie de sustancia gelatinosa que no tiene una forma definida. Más o menos así es la personalidad infantil. Es algo que no tiene una estructura definida. Y es justo labor de los padres ir dando continente afectivo, continente que da estructura a la personalidad del niño de tal manera que vamos moldeando esa masa que sí va teniendo mayor densidad y que poco a poco se va haciendo una personalidad propia. Podríamos decir, brincando de analogía a analogía, que cuando el niño es muy pequeño es una forma como de slime, pero cuando va creciendo es más parecido a una plastilina que va teniendo una forma un poquito más definida, una densidad más estable. Entonces, la imitación es importante porque el niño observa, ve formas de relacionarnos que le ayudan a generar una expectativa propia sobre cómo debe ser él mismo y los demás, ¿sí? Una de las cosas que los psicólogos hemos aprendido del comportamiento infantil es saber que todos los niños, todos, incluso el más normal y el mejor, manipulan y controlan, porque es parte de su desarrollo, ¿sabes? Y fíjate que son palabras que utilizamos de manera muy negativa. Generalmente decimos, es que es un niño que manipula. Claro, es un buen niño, tiene que manipular. Y es que controla, claro. Pero fíjate que más allá de la explicación negativa de esas dos palabras, la manipulación y el control ayudan al niño a conocer sus capacidades. Cuando el niño explora su medio inmediato, cuando explora a través de los juguetes, del juego de roles con sus compañeritos en la escuela,
cuando incluso mide sus fuerzas y está buscando controlar situaciones, está experimentando consigo mismo. ¿Sí? Entonces está generando una personalidad. Entonces, a la par o en sintonía con la necesidad de manipular y controlar, que es completamente normal en los niños, los padres debemos ser esa figura, retomando la palabra que yo decía hace un rato, que demos continente, que regulemos, que ayudemos al niño a que a partir de esa manipulación y el control genere una identidad propia suficientemente saludable, y que le permita irse involucrando con su comunidad. Entonces ahí la imitación es fundamental. Y por último, ya es que te decía que esto da para mucho. Estudios más recientes nos han ayudado a saber que la imitación no solo tiene este carácter de modelaje social, sino también de modelaje neurológico. Hay áreas de nuestro cerebro que solo se desarrollan gracias a la estimulación sensorial. Entonces, hoy sabemos que los niños a los que se les habla de manera temprana, a los que se les canta, a los que se les toca, a los que se les da calor, son niños con un cerebro más desarrollado, ¿sí? Y de hecho, niños que han sufrido negligencias severas o malos tratos, podemos ver en diferentes estudios cómo diferentes áreas del cerebro no funcionan igual, incluso en algunos casos hasta desconectadas. Entonces tenemos niños que son poco estimulados y que por alguna razón pareciera que todo está bien, pero no aprenden en la escuela. Okay. Pero pareciera que no tienen la capacidad motriz que deberían tener, a pesar de que están normales. Tiene que ver con la estimulación. Y la estimulación llega gracias a la imitación. Cuando yo a mi hija me acerco a ella de una manera segura, cuando le invito a hacer actividades, cuando me puede ver a mí, está procesando información y eso le ayuda a que su cerebro también se estimule y crezca. Wow. Oye, no, sin duda vamos a tener que hacer otro programa especial. Allá nuestra productora, a la licenciada Paula, hay que pedirle otro espacio sobre este tema porque estoy seguro no nos va a alcanzar. No, de plano no. Ya no sé cuántas notas llevo yo sí, así. no, o sea, hay muchas preguntas que se están generando con cada respuesta, mi estimado Abraham. Claro. Estamos platicando con el licenciado Luis Abraham García Tobar, coordinador del programa de familias de acogimiento del sistema de DIF Nuevo León. Por ahí en cuestiones de psicología, Abraham, se habla sobre una importancia que tiene que ver con la relación sólida entre padres, madres y cuidadores con niñas y niños. Uh-huh. ¿Cómo podemos saber cuando la relación es sólida y cuando no? Y la importancia de tenerla. Bueno, creo que una manera relativamente sencilla de poder medir eso es contrastando las relaciones que se están teniendo, que se ofrecen a un niño en relación a su desarrollo, ¿sí? Hay diferentes bibliografías y estándares sobre lo que se espera de un niño o niña en relación a su edad. Entonces, una manera más o menos sencilla de saber si el niño está siendo bien estimulado es cuando, a partir de ese estándar que se ha elegido, que vuelvo a decirlo, hay varios, el niño está adquiriendo las capacidades que se esperan para él. Ahora, hay una especie de preocupación, sobre todo en los padres y madres que son bien tratantes y bien intencionados, sobre hasta dónde estoy siendo suficientemente buen padre o madre. Y sobre todo, cómo lidiar con el hecho de que no puedo ser siempre la figura que esté presente para mi hijo o hija. Y primero diría, qué bueno que te preocupes. Eso es una buena señal de que eres una buena madre o padre. La capacidad de preocuparte quiere decir que estás atento de tu hijo o hija. Pero bueno, a estos padres preocupados se les puede decir también, justo el carácter de importancia, de permanencia y de bienestar que tú puedes generar en tu hijo, se puede también brindar a otras figuras significativas como los abuelos, como los tíos, incluso como las maestras o maestros en las estancias infantiles o kinders, que son también figuras representativas para el niño. Sí, me parece fundamental en este sentido, Abraham, porque por ahí, te insisto, cada vez que nos das una respuesta, me haces pensar en diferentes casos. Y ahorita hablabas de esta conexión que debe tener con los padres, de la estimulación, y lo único que se me vino a la mente fue la conexión y pareciera que la estimulación hoy por hoy, y insisto, no soy padre, pero al menos los niños o las familias que yo alcanzo a ver, algunas más cercanas que otras,
pareciera que la estimulación más allá del padre está siendo a través de las tablets, a través del celular, y esa estimulación seguramente no es nada positiva para el cerebro. Pues sí, de hecho, fíjate que ahí, retomando un poco lo que decía hace un rato, que hablaba de las habilidades y competencias parentales, hay un catálogo de muchas habilidades, recursos que los padres pueden ejercer y que a la vez se pueden como imprimir en los hijos. Pondré mi atención en dos que son muy importantes y que varios autores coinciden en eso, y es en el crecimiento o en el fomento de la empatía en los hijos. Una empatía recíproca, que significa el niño sabe que pienso en él y a la vez él puede pensar en mí, que es fundamental para el desarrollo humano esta empatía. Y la capacidad de generar relaciones seguras o de apego seguro. Estos dos valores o variables son fundamentales para el crecimiento. Y es cierto, vivimos en una época, dirían algunos filósofos y antropólogos, de hiperexplotación laboral, en donde la vida es cada vez más cara, en donde nos cuesta mucho más trabajo subsistir en términos económicos, y donde también la inclinación va hacia la forma de relacionarnos a través de los medios virtuales. Entonces, sí, es cierto, algunos estudios han demostrado que niños que pasan mucho tiempo en tablets, en celulares o en medios virtuales son menos estimulados por un lado, pero más estimulados en otro. Algunos estudios más positivos sobre esto incluso han dicho, bueno, los niños hiperconectados, nativos de la tecnología, les dicen, tienen el lóbulo frontal mucho más desarrollado y entonces resuelven problemas mucho más rápido. Pues sí, pero la parte social y las habilidades de relacionarse son mucho más pobres. Y otra vez, es un tema para largo, pero algo de eso hay que nos ayude a entender por qué en los últimos años tenemos una alza tan alta en índices de suicidio infantil y adolescente, una alza también altísima en padecimientos de depresión y ansiedad en jóvenes y otros trastornos mentales importantes. Ya. Ahorita que hablabas, Abraham, sobre pues los padres que se preocupan, ¿no? Uno puede decir, ay, no sé cómo, si lo estoy haciendo bien o no. Y qué bueno que mencionaste esa parte de, si te preocupas, vas por el buen camino, ¿no? Claro. Entonces, también retomando un poco a esta parte de las habilidades sociales, nosotros podemos decir, ¿cómo le enseño a mi hijo, no? ¿Qué tipo de actividades puedes recomendar tú para que un padre, madre, cuidador diga, puedo hacer esto con mis hijos y tener, pues, o desarrollar estas habilidades, ¿no? Sociales? Para los que nos escuchan, dejo una recomendación. Hay un modelo que emana de la psicología del apego, que en inglés es como The Circle of Security, que lo traducimos como círculos de la seguridad, y son modelos de crianza o psicoeducativos para padres precisamente que buscan una parentalidad muy cercana. Y básicamente lo que este modelo nos dice es, debo equilibrar entre una relación cercana con mis hijos que asista a sus necesidades, pero que también estimule de manera positiva el desarrollo de habilidades propias. Hay un ejemplo muy sencillo que parece como muy focalizado, pero podemos utilizarlo para otros contextos. Por varias razones neurológicas, nuestros niños pequeñitos están diseñados biológicamente y estructuralmente para explorar, gatear, para trepar, etc. Pensemos en un niño que está en una sala de juegos y se acerca a un montable, y la mamá corre de inmediato para decir, no te subas. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, le protege y está bien. Sin embargo, se habrá perdido una oportunidad para que el niño ejercite su habilidad para escalar, para gatear, para explorar, manipulación y control, que es lo que yo decía hace un rato. Entonces, la respuesta no debe ser, entonces, ¿debo dejar que mi hijo haga todo solo todo el tiempo? Pues tampoco, porque se va a dar en la torre, claro, ¿no? Se puede lastimar. Sí. Aunque es un ejemplo muy pequeño, lo utilizaría para responder a esto. Se trata de equilibrar entre una estimulación suficiente para que nuestros hijos desarrollen por sí mismos habilidades para enfrentar cosas y afrontar y adaptarse, con una justa aplicación de mis habilidades para atender sus necesidades. Ok,
Es ahora un poquito de equilibrio. Sí, que descubran el mundo, pero lo veo de lejitos, ¿no? Que lo está descubriendo prácticamente. Y cuando me necesita, entro. Okay. Y cuando me deja de necesitar, me alejo también. Okay. Está esta recomendación del Circle of Security, pero también hay un modelo muy bonito que la desarrolla una psicóloga que se llama Karin Purvis en Estados Unidos, que le llama como Connecting for Children, que sugiere un modelo en el que la mayor parte de mi atención está en la conexión emocional con mis hijos, algo más de atención en el empoderamiento de mi hijo, y lo menos que se pueda, la corrección. Okay. ¿Sí? Es como una pirámide invertida donde conecto mucho, empodero y corrijo lo menos posible. ¿Sí? Desde el punto de vista que la corrección generalmente pues, no va a ayudar a la conexión, sino simplemente a la estimulación negativa para cambiar un comportamiento. Bien, lo adelantábamos. Traíamos como unas preguntas preparadas y surgieron el doble. Sí. Y el tiempo se nos prácticamente ya se nos terminó. Abraham, rápido, en 30 segundos, si es posible. Algo que quizás muchas familias, no quiero decir padecen o viven, el tema del castigo. Cuando de pronto un niño o una niña no se puede comunicar a través de palabras, en 30 segundos, ¿cómo hacer para de pronto no caer en cuestiones como un castigo? Es importante que los padres desarrollemos lo mejor que podamos la capacidad de ser pacientes, de diferenciar y distinguir entre lo que mi hijo necesita y lo que yo estoy necesitando. Si mi frustración y mi enojo y mi coraje me lleva a sobrepasar lo que mi hijo necesita, se va a convertir en maltrato. Pero en la medida que mi hijo necesite que yo atienda y busque corregir su comportamiento, más allá de mi necesidad, estaré dando mejores pasos. Creo que esa es la clave. Es muy importante que los padres y madres que crean que podrían mejorar, busquen ayuda. Eso es lo más difícil del mundo. Reconocer que me está costando, que me estoy enojando, que estoy perdiendo el control es la parte más complicada. Entonces, no pasa nada. Afortunadamente, hay muchos servicios psicológicos en esta ciudad, en esta área metropolitana. El DIF Nuevo León tiene grandes servicios también. Y es una muy buena oportunidad para que te fortalezcas como madre, como padre. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, mi estimado Abraham. Hacemos el compromiso para tener otro programa en donde podamos seguir platicando más de estos temas que sin duda yo sé que a muchos allá afuera que nos escuchan y a través de redes sociales les interesa, muchas madres de familia y por qué no padres de familia también. Así es. Bueno, Con gusto. muchas gracias. Mi estimada Denise, pues hasta aquí hemos llegado. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima, ¿no? Así es. Le damos gracias al productor Paco Bernal, a nuestro operador estrella Roberto Rodríguez, gracias al equipo de DIF Nuevo León y gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de los municipios de Anáhuac, Sabina, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo, estaciones hermanas del Sistema de Radio Nuevo León. Sin dejar de lado a todos los que nos vieron a través de nuestras redes en redes sociales de DIF Nuevo León también. Bueno, pues gracias también a nuestro compañero Héctor Garza, mejor conocido como Willy, también a nuestra compañera Ana Flores, que está aquí con nosotros en cabina. Nuestra compañera vino hoy, Claudia Cifuentes, ella nunca viene, hoy le tocó venir. Bueno, pues gracias. Equipo completo. Es correcto, equipo completo para echar las porras. Bueno, pues gracias, mi estimado Abraham. Gracias, A Abraham. ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta aquí con este programa. Le agradecemos el favor de su sintonía y nos estaremos escuchando y viendo en la próxima para poder platicar de temas que tienen que ver con DIF Nuevo León. Hasta la próxima. DIF, el corazón de Nuevo León, presentó